Sí, fíjate una cosa, mientras Trump hace de pantalla y hace sus cosas y sus payasadas y sus historias, los halcones del Partido Republicano están haciendo unos cambios muy severos y muy drásticos en leyes ambientales. Se la están cargando, básicamente. Están quitando todas las trabas que habían antes para cualquier tipo de actividad, de cualquier tipo. Puede ser desde construir una carretera hasta una explotación minera, pasando por la ampliación de un puerto. Y están haciendo cambios muy drásticos, porque todo esto del medio ambiente es una gilipollez, según ellos, con perdón otra vez. Es una absoluta tontería y, por tanto, pues esto no nos permite crecer, esto no nos permite hacer las cosas bien, esto no nos permite el poder enriquecernos a nivel, evidentemente, de lobby, como decías tú. Y esto es terrible porque, en el fondo, el mismo que ha votado se va a encontrar dentro de 10 o 15 o 20 años que su hijo va a morir de leucemia, que su mujer se va a morir de un cáncer, o que el otro se va a morir porque a lo mejor tiene una intoxicación irreversible en los pulmones. ¿Qué queréis que os diga? Yo ya lo he dicho más de una vez, las herramientas las tenemos todas, os lo puedo asegurar. Ahí estamos poquito a poco, claro, granito a granito, pero el tema aquí es, yo creo que debería haber, Silvia, no sé si opinas tú también lo mismo, una organización mundial, vamos a decirlo así, supranacional, una organización mundial que se encargara, pero efectivamente, de obligar, ya no estamos hablando de estos tratados de Kioto, de París y demás, sino de obligar de obligado cumplimiento, porque lo comentaba Sergio, el clima no perdona y no ve una frontera de un país a otro. El clima pasa de un lado para otro, vamos, sin ningún problema. Me refiero al tema contaminación y demás, ¿no? Y que debería haber, pues yo que sé, una organización tipo ONU y demás, en la que se obligara, fuera de obligado cumplimiento, bueno, pues un tipo de política medioambiental, ¿no, Silvia? Bueno, claro, eso sería lo ideal. Es que debería imponerse. Yo creo que es una cosa que debería imponerse. Lo que pasa es que parece ser que los unos por los otros, vamos a empezar por Estados Unidos, que dijéramos es la mega estructura mundial que gobierna el planeta y demás. A partir de ahí en adelante, ¿no, Silvia? Claro, pero es que además es que fíjate, con todo lo que hay detrás, la cantidad ingente de dinero que hay detrás, realmente se podría hacer. Se podría encontrar a un grupo de personas que tuviesen libertad para hacerlo. ¿Cuántos científicos hemos dicho aquí, Silvia, que cuando han descubierto ayudas o han tenido la patente sobre cualquier tipo de enfermedad para poder vacunar a personas, han desaparecido? O han tenido un accidente de avión o cualquier cosa así. Y al final la conspiración sale a resurgir y dicen, bueno, es que ha sido casualidad, ¿no? Es que claro, tanta casualidad. Cuando hablamos de 9 millones de personas, yo creo que la casualidad no existe. Ya, pero es muy triste que la población misma, como estaba comentando Sergio, no se imponga a su gobernante. La población es ignorante en ese sentido. Demuestra ignorancia totalmente, Fran González, y creo que los datos están encima de la mesa. Aquí hemos estado dando datos y argumentos suficientes para darnos cuenta de que no toca, en el día de hoy no toca. Pero Fran, es que al final se demuestra de que es el propio ciudadano de a pie, su dejadez, el que al final, por su, vamos a llamarlo comodidad, por su comodidad al final se acaba exponiendo a una muerte prematura, ¿no, compañero? Claro, es que tú lo acabas de decir, lo que queremos es comodidad, queremos abrir la ducha que salga agua caliente, queremos calefacción, queremos aire acondicionado y realmente no nos ponemos a pensar de dónde sale ese agua caliente, pero, Fran, de dónde eso sale puede ese salir con energías renovables y de dónde también sale esa calefacción. Claro, pero eso puede hacerse eso mismo con energías renovables, Fran, me refiero. Pero eso no interesa. No, pero no es negocio. O sea, ya no es tanto el tema que sea factible o no sea factible, sino que no es negocio. Y claro, como no es negocio, es como aquello de Edison cuando tuvo que poner el contador de la luz, cuando dejamos un contador de alguna cosa, pues ahí está el problema. Me vas a ver un sol, como comentaba el Sergio, con las placas solares, eso no hay negocio. Bueno, pues oye, no hay negocio, vamos a ver. Yo entiendo que el cambio climático es algo, es un ciclo que tiene que suceder. Y es algo natural. Quiero decir que la Tierra tiene que pasar por diferentes ciclos. Lógicamente tú puedes acrecentar o aumentar sobremanera el que eso suceda. Pero si tú potencias el que ese cambio climático sea más agresivo, al final eres tú, y en este caso Sergio Rossi,
al final es el propio humano el que está poniendo la semilla de la muerte, literalmente, ¿no, Sergio? Sí, de alguna forma lo que estás haciendo es acelerando procesos. Esto y eso explico a los chavales cuando les doy clase, digo, el cambio climático, y además se lo demuestro con paleoclima y toda una serie de historias, digo, el cambio climático ha existido toda la vida en la historia de la Tierra. Han habido glaciaciones, pensad una cosa nada más. Hace apenas unos 10, 15 mil años el nivel del mar era 120, en algunos lugares 120 metros más bajo, ¿vale? Y ha subido 120 metros cuando hubo la deglaciación, ¿de acuerdo? Es lo que vivimos ahora, vivimos una buena época sin hielo y bla, bla, bla. Pero ahora lo que estamos haciendo es acelerando procesos. Lo que pasa normalmente en 10, 15 mil años o lo que sea, pues de repente pues tienes pues un cambio en pocas décadas, y eso es completamente insostenible. ¿Hay alguna manera, Sergio, de controlar, o al menos en la medida de lo posible? Lógicamente nadie somos aquí políticos, nadie aquí tenemos la posibilidad de poder, pero vamos a soñar, Sergio, vamos a soñar por una vez en la vida. Imagínate que tú tienes la posibilidad de lo que me has dicho antes, ¿no? Si yo estuviera en tráfico, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, duraría 2 días. Vamos a ponernos en este caso. Vamos a ponernos en que sí, en que tú tienes la posibilidad de presidir, por ejemplo, un país como España y tienes la oportunidad de cambiar esto. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo habría que concienciar a la gente de que o esto cambia, o nuestros seres queridos o esas personas con las que vamos arriba, abajo, salimos, hacemos fiestas, cenamos, pues pueden ser los siguientes en caer, Sergio? A ver, 2 cosas. La primera, la más importante, que esta es la mala noticia, digamos. La mala noticia es de que el cambio climático es imparable. Imparable. Se acabó. Además, yo se lo explico a los chavales. Ya me he cansado de decirles, cuando les hago pues las clases teórico-prácticas en la universidad, me he cansado de decirles que, bueno, que no sé qué, que si parásemos. Los modelos ya dicen que por mucho que paremos, el cambio climático es algo completamente irreversible. ¿Cómo lo afrontaremos o cómo lo veremos? Eso está por ver. La intensidad, desde luego, será una intensidad muy, muy grande, y en las próximas 2, 3, 4 décadas, vosotros y yo seremos los primeros que vean esos efectos, y los que más lo verán serán nuestros hijos. ¿Cómo cambiar o cómo revertir la situación? Aquí hay 2 cosas importantes, para mí, vaya. La primera es un cambio total de mentalidad a nivel de las personas. Como decíamos antes, las personas tienen que acostumbrarse a vivir de otro modo. En muchos aspectos tiene que haber un cambio de actitud respecto a lo que es la energía y la materia que te rodea. Habría una lista infinita, desde, maldita sea, Vargas, tienes que cambiar cada año de iPhone, o de lo que sea, o de reloj, o de lo que sea. Baja el consumo, haz cosas que sean más duraderas. Pantallas cada vez más grandes, ¿no? Cada vez más aparatos, más contaminantes, ¿no? En nuestras casas, ¿no? Claro, pero eso implica un cambio completamente, un cambio muy profundo en lo que es la sociedad, y revertir un poco lo que es este crecimiento. Sería retroceder tecnológicamente para la gente, o sea, es dar un paso atrás según ellos, ¿no? Más que retroceder, optimizar procesos y, por supuesto, hacer que la sociedad se basase en algo más que no el dinero. Pero eso es, repito, muy complicado. Y 2, la otra es precisamente a nivel ya mucho más, digamos que en las altas esferas, también un cambio muy, muy importante de mentalidad en cuanto a lo que es la distribución de energía, en cuanto a la distribución de materia, en cuanto a lo que es también crear las ciudades que sean unas ciudades mucho más eficientes, crear toda una serie de agricultura favorecer toda una serie de agricultura que fuese totalmente distinta. Es muy complicado, entre otras cosas porque somos muchos y viajamos en un barco de forma muy asimétrica. No es lo mismo hablar de gente que vive en Bangladesh que de gente que vive en Noruega, que de gente que vive a lo mejor pues en Brasil, y dentro de Brasil, gente que vive en Sao Paulo, gente que vive en Belén, por ejemplo. Es tan brutal la diferencia entre una cosa y otra, y lo malo es que cada uno piensa a su manera y de su... Lo que sí que quiero deciros es una cosa muy pequeñita antes de acabar. Sí que se puede, y sí que hay personas, Silvia, a las cuales se le hacen caso. ¿Vosotros conocéis la historia del plomo? ¿La historia de la contaminación por plomo? No, pero... La historia de contaminación
por plomo, había un científico que se llama Barton, que estuvo trabajando en la universidad y era un académico, era una persona que dijo que el plomo que se estaba produciendo, que estaba mezclándose para mejorar la combustión en los coches, estaba contaminando el aire, estaba contaminando los ríos, estaba contaminando una serie de cosas. Y una serie de científicos renombrados crearon un comité para hundir a este hombre. Y este hombre, empecinado, durante 30 años, 30 años estuvo luchando, le quitaron todo lo que tenía, le quitaron los proyectos, le quitaron a los estudiantes, no lo llegaron a echar de la universidad, pero casi, hasta que se reconoció 30 años después que este hombre tenía razón. Al final siempre hay héroes, lo que pasa que hay que tenerlos muy bien puestos y hay que tener una convicción de que lo que realmente tú haces es lo ético. Al final este hombre vivió como en una cárcel en libertad, ¿no? Porque Totalmente. estaba soportando... Es como seguro. una persona que está con 30 años de cárcel, Sergio, y al final está soportándolo absolutamente todo. Y al final se acaba demostrando que tenía toda la razón. Que tenía razón y efectivamente, si os acordáis un poco, en los años 70 se quitó el plomo de la gasolina. De hecho, ahora la mayoría de la gasolina es sin plomo. Bueno, me parece que ahora ya toda es sin plomo. Pero hasta hace relativamente poco era con plomo, sin plomo, si os acordáis. Sí. Y esto no hace tanto. Bueno, pues una persona luchó, evidentemente poco a poco se le fueron añadiendo más. Y 30 años a este hombre le hicieron la vida imposible. Increíble. Le hicieron la vida imposible. Increíble. Y cuidado, ese dato que acabas de dar tú, y cuántos Bueno, científicos el motor de agua. Cuántos y cuántos millones de científicos, como dice Miki Nieto y como dice Sergio, que descubren hechos que son relevantes para el bienestar de la humanidad, para la salud de la propia humanidad, o son ignorados, o son denostados, o son hechos desaparecer. O son comprados y guardados en el cajón. Eso por otro lado. Yo recuerdo el motor de agua del vehículo. Venga, patente para acá, la guardo. En los años 80, si no me equivoco, se hablaba del motor de agua. Pero yo recuerdo, y ya con esto concluimos, en China me parece que también había, o se llegó a hablar, una especie como diapasón gigante que lo que hacía era filtrar las partículas y las convertía, no recuerdo bien en qué otro material, en qué otro mineral, pero que llegaba a atrapar las partículas. No sé si tienes tu noción de ello, pero yo recuerdo no hace a lo mejor 3-4 años, una cosa por el estilo, que se llegó a hablar de esta especie de diapasón gigante, tipo edificio y demás, que lo que hacía era atrapar las partículas en China, por el tema que hablabas tú de la contaminación, Sergio. Yo he oído, pero no te puedo. Lo transformaba en diamante. En diamante, pero yo no. En diamante industrial, obviamente. Pero yo no lo sé. Lo he visto en alguna parte, pero yo no he profundizado en este tema. Entonces no me atrevo a decirte si esto finalmente pues existe, no existe, es posible, no es posible. A mí me parece, hombre, sería un logro transformar CO2. El diamante es CO2, porque el diamante está formado de carbono. Transformar el CO2 en diamante sería, vamos, impresionante. Claro, sería alquimia pura, ¿no? Sinceramente. Pero no sé cómo funcionaría. O sea, sinceramente, no lo sé. Sí que es cierto que a lo largo de la historia se han ido atrasando muchas cosas, pues de forma... Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no, Sergio? Sí. Además hay mucha gente que no está interesada, obviamente, en que las cosas funcionen de una determinada manera. El sistema tiene unas serie de ramas y de canalizaciones, y todo aquel que se quiere salir de ellas automáticamente o es denostado, o es boicoteado, o es, como ha dicho con este hombre, 30 años luchando por conseguir demostrar algo que al final se demostró que era real. Por eso me está extrañando mucho lo de Elon Musk y todo el tema de la electricidad, de hacerlo todo eléctrico, de intentar luchar. Fíjate tú, incluso al final los impuestos estarán como no, pero al final, si ya vamos a pagar impuestos por el sol, acabaremos pagando impuestos hasta por el magnetismo. Sí, al final. No, pero te quiero decir que esto va de alguna manera contra la contaminación. Por eso me extraña mucho que este hombre de momento esté de alguna manera consiguiendo, vamos, de momento no funciona casi nada, me refiero a nivel cotidiano, pero de proyectos hay la tira, Sergio, del señor Elon Musk, y es uno de estos que intenta, parece que cambiar o subvertir un poco el orden, ¿no? En cuanto al plano energético también, ¿no?
Sí, como Tesla, es decir, como todas las baterías de Tesla, que es una red